desayuno, de verdad, con un súper tema. ¿A quién no le gusta hablar de sus hijos? Siempre queremos saber en muchas el desayuno. cosas. Y en el desayuno. En el desayuno sobre todo, ¿no? Vamos a presentar. Es el momento para hablar de sexo con los hijos. Estamos con Carlita Tarazona. Buenos días, ¿qué Que tal? vamos a ver qué piensa como mamá joven. Estamos con Jean-Paul Strauss, que tiene ahí unos bombones. Papá joven. De hecho. Y Willy Rivera, que también es un papá joven, tiene hijos adolescentes. Javier Echevarría, por supuesto, nuestro psicólogo, invitado especialísimo de Entre Tú y un aplauso para Javier. Ajá. El psicólogo. Muy bien. Hoy hemos escogido este tema porque nos han escrito mucho sobre cómo hablarle de sexo a nuestros hijos, ¿verdad? Ya sean adolescentes. Bueno, ¿tus hijos ya qué edades tienen? Yo tengo grandes, o sea, 18 y 16, y tengo una niña de 8. Oh, de 8, pero 16 también, ¿no? Sí, están en la adolescencia, pero ya... Mis hijas son de 13, 15. Con ellos ya hablo a calzón quitado. A calzoncillo quitado, ¿no? Sí. ¿Y tú, Willy, tienes ya un hijo adolescente y otro? Claro, Dalí, que hemos hablado el otro día de él. Sí. Dalí, que tiene 20 años. Yacer, 17, entra a la universidad ya. Kiani, de 14 para 15, que quiere irse a todas partes. Y la última, Genesis, de 12. De 12. Acá no te podemos, los míos todavía están pequeños. 2 años y el otro 2 meses. Pero en Al de realidad... 2 meses tienes que hablarle ya. Pero a mí sí me preocupa bastante porque ahora en estas épocas se ven muchas cosas y de acá a 15 años, cuando mis hijos crezcan, imagínate que ya no va a haber. ¿Qué es lo que ya hay que preparar con los niños? ¿No? Si ahorita se ve la cara malograda y todas esas cosas. Uno les explicaba, y papás que eran más tímidos. En mi época no te cuento, ¿no? ¿Qué es ahorita? Los papás, pero ahora por internet se enteran de todo. Tú pones una palabra claro, y ¡pum! Pero mira toda la cantidad de información que hay por internet y no han bajado el número de embarazos adolescentes. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no es la información lo que están buscando, la información la van a conseguir. Hay algo que no se da que hace que el embarazo adolescente continúe. Porque no vas a decir que un chico de esa edad no sabe cuidarse de una chica tampoco. Yo creo que está un poco desviada la información que buscan también, quizás, ¿no? Porque van más que a buscar información real sobre el sexo, a buscar imágenes sobre el sexo, a buscar qué pasa con el sexo, cómo es el sexo. Por eso ¿no? Nosotros periódicamente nos reunimos en casa. Esto ya lo tenemos desde el 2004. En mi casa, ellos estaban chiquitos cuando yo empezaba a hablar y me pongo como una especie de púlpito ahí. Está mi esposa, están mis 4 hijos. Ok, las cosas son así. Ahora imagínate que ya han crecido. Sí, pero ellos ya ¿Cómo vienen... son? ¿Cómo son las No, cosas? yo le digo todo cómo es. O ¿Cómo sea, es? Efectivamente todo. Que viene la cigüeña, no viene ninguna cigüeña acá. Aquí la cigüeña va para otro lado y hace cualquier otra rumba. Pero lo que pasa es esto, el hombre cuando se casa se une a su mujer y los dos tienen la libertad de tener sexo. En el sexo es donde ustedes, pero papá, ¿qué es el sexo? Ok, esto es así. Y se va explicando, el hombre tiene su pene, la mujer tiene su vagina, y dentro del acto del matrimonio es normal que esto ocurra porque tiene que ser así. Entonces ya cuando, como dice Javier, cuando ellos salen, lo importante es que el padre a veces quiere que le preparen a su hijo en el colegio. Que le preparen aquí, le preparen allá, pero ¿y nosotros? O sea, nosotros somos los que vamos a preparar a nuestros hijos antes de que baje la pelota, ¡pa! Darle al arco para hacer un gol perfecto. Claro, pero como dice, ¿no? Él habla del matrimonio, pero ya en estos tiempos ya no es necesario ya que se casen, ya desde los 14, 15 años, 13 años ya están buscando ya que el enamoradito, que no sé qué, que no sé cuánto. La información no es técnica. O sea, los chicos van a conseguir esa información de cualquier modo. No se trata de... O sea, antes era tal el tabú que había creaciones sobre las cigüeñas, ese tipo de cosas, y la gente quería saber el elemento técnico. Eso ya no interesa. El asunto que los adultos no pueden responder porque ni siquiera pueden responderse para ellos mismos es cómo manejar el universo afectivo. ¿Cómo controlas impulsos? O sea, ¿qué es lo que pasa con un adolescente? Una chica, ¿por qué en la adolescencia comienza a haber muchos embarazos? Porque para ellos significaría que la chica decide antes que va a llevar una vida sexual. Entonces, ¿y qué significa en términos afectivos y sociales que decida antes? Porque es mejor decir, fue un accidente, no lo pensé, fue un impulso que me ganó. Entonces, la cámara que le Claro, entonces, y esos son elementos, digamos, sociales y culturales
que hace que por más que la chica sepa lo que tiene que hacer para cuidarse, no lo haga. Porque claro, hay el estereotipo que una chica que se cuida en la adolescencia, ¿qué tipo de percepción tienen sobre ella? ¿Qué tipo de percepción tienen los padres sobre ella? Entonces, mejor no. Y si pasa algo, fue un accidente que no pensaste. Y esos accidentes traen después consecuencias. Claro, y aparte eso también es el mismo machismo que hay. El mismo machismo que de la sociedad, que por qué te cuida, se cuida porque seguro está con uno, con otro, con el otro, con el otro. Por supuesto. Y aparte también hay papás que aman tanto a sus hijos que en vez de explicarle, ¿no?, que en cierta etapa va a haber cambios y vas a crecer y así, y esto y el otro, prefieren hacérselos de la vista gorda porque imagínate, ay, que me voy a sentar a explicarle a mi hijita linda que va a venir alguien y ya no va a ser virgen. Prefieren hacérselos de los oídos sordos y esperar hasta que la hija se case. ¿A qué edad se debe hablar con los chicos? Porque todo el mundo piensa que tienes 14, 15, 13 y ya tienes que decirle la verdad. Perdón, hablar de sexualidad con los hijos realmente desde muy pequeño. ¿Sí? ¿Tu hijita o tu hijito? Mi hijo. Tu hijo, a los 2 meses, comienza a tocarse el pene. ¿Qué haces con respecto a eso? Complicado. ¿Dónde está la complicación? ¿Dónde está la complicación? Yo tengo entendido. Un niño de que es algo normal. Claro, es absolutamente yo tengo entendido, normal. por ejemplo, de que mi hijo, a partir de cierta edad, tiene 2 años, yo, por ejemplo, ya no me puedo bañar con él. Bueno, eso depende de cada familia, ¿no? Hay familias que tienen eso como costumbre. Lo que pasa es que es el contraste entre lo cultural. ¿Pero está bien o está mal, por ejemplo, mira, bañarte con tu hija, por ejemplo? Pero mira, por ejemplo... Yo me bañaba con mi hija hasta que mi hija tenía 6 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca pasó nada? Hacía preguntas. Ajá. ¿No? Y hacía demasiadas preguntas. Pero llegó un momento que yo dije, yo creo que ya no. Ya está creciendo más, ya se está convirtiendo en una niñita. Claro. ¿No? Ya es hora que se bañe sola, porque yo la bañaba porque no le gustaba bañarse sola, quería que la bañe, que no sé qué. Claro, para los 6 años que se bañe sola, que no quiera bañarse sola, ya está en edad de aprender, ¿no? Claro. Tú sentiste eso. Sí. Y ese impulso, esa intuición es lo que un padre debe hacerle caso. Porque hay otros países europeos en los que andan calatos todo el tiempo por la casa, ¿no? Y van a la playa y todo el mundo está calato y no hay problema. El tema no es algo, digamos, estructural, sino que depende de lo cultural. Si tu hijo ve que en el mundo la gente no tiende a desnudarse y de pronto solamente en la casa y de pronto solamente el padre o solamente la madre, entonces comienza a encontrar en ese espacio toda la fuente de curiosidad porque a su alrededor no lo ve. Tenemos una llamada, vamos a contestarle a Luisa de La Molina. Hola Luisa, ¿qué tal? ¿Está Luisa en línea? Luisa, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta o comentario que quieras hacer? Preocupada en realidad porque, mira, tengo 3 hijos varones de 18, 21 y 22. Yo paro sola y pues no está el papá. ¿Cómo? No está el papá. No está el papá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Quiero el número del psicólogo. Quisiera el número para hablar internamente con él, para que me pueda apoyar, orientarme. Bueno, es que son 3 hijos adolescentes que la verdad, claro que les hablo, pero no abiertamente. Entonces yo quiero una orientación y qué bueno que toques este tema tan importante. Pero ¿podrías hacer alguna pregunta ahora concreta? O sea, ¿tienes 3 hijos de qué edades? 18, 21 y 22. Ya, y básicamente el problema en ellos, contigo que vives sola con ellos y eres padre y madre, por lo que entiendo, ¿cuál es? Así es, y quiero conversarles sobre este tema, pero me quedo corta. Pero más o menos una pregunta para poder un poco... Ya, lo que pasa de que... quisiera hablarles abiertamente o decirles pues tienen enamorada, eso, entonces como que me da miedo preguntarle. ¿Y por qué te da miedo? No pues, sino que pienso de que cuántas cosas ha pasado en mi familia y yo no quiero que los vuelva a pasar a ellos. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Claro, no, bueno, lo que se ve es que ella definitivamente está pasando por un periodo pues bastante difícil y la pregunta es cómo hablamos de sexo. Entonces, ¿cómo le voy a preguntar a los hijos? El tema no es que el papá no esté, el tema es cómo estás tú. En la medida de que tú te sientes así, evidentemente cualquier conversación se va a bloquear porque tú dices,
¿cómo voy a hablar abiertamente si tú no estás abierta? O sea, se ve que ella está absolutamente restringida, está cerrada y se quiebra con mucha facilidad. ¿Qué cosa estará, qué cosa habrá detrás, ¿no? Entonces, los hijos, evidentemente, para que se sientan cómodos hablando de ese tema, primero los padres tienen que sentirse cómodos con ese tema. Así es. Tenemos otra llamada. Vamos con Gloria de Comas. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Lorenita, para mí, ¿qué te digo? Es una suerte haber que haya entrado mi llamada. Y es un tema tan especial porque en verdad que nos ayuda. Yo soy abuelita ya. Ah, eres abuelita, cuenta. Sí, pero tengo un nietecito acá en la casa de 13 años. Entonces, Lorenita, ¿qué sucede? Que a veces ese niño me hace unas preguntas sobre el sexo. ¿Cómo qué? ¿Qué te pregunta? Él me dice que cómo ha nacido él, o cómo cuando ve una señora que está en estado me dice, ¿y cómo se ha hecho esa panza la señora? Porque así me habla. ¿A los 13 años? Entonces yo le digo, hijito, hay veces yo le tengo que decir... Perdón, ¿13 o 3? 13. 13 años y pregunta eso. Escúchame. Yo creo que te está tomando el pelo, la verdad, para ver qué cara pones. Eso es lo que sucede. Efectivamente. Te está poniendo en aprietos a ti. Porque hay veces, como te vuelvo a repetir, Lorenita, y ahí a los panelistas creo que se les llama, entonces me hace esas preguntas y no sé ni qué contestarle. Lo único que le digo no es que se le hincha la barriguita o si no... No le puedes contestar eso. Ya, exactamente. No sabes cómo hacer. No. Vamos a orientarla. Mira, para empezar, Gloria... Tu nieto te está tomando el pelo. Tu nieto sabe perfectamente lo que pasa, pero como ve que tú te pones tensa, se divierte. Entonces comienza a hacerte preguntas para ver la cara que pone. Pero él hace rato que sabe perfectamente sobre la historia. 8 o 9 años te enseñan en Pero el escúchame colegio. una cosa, ¿qué le puede contestar ella? La veo así media... Dile... Lo que pasa es que los hijos y los nietos son la gran oportunidad para que resuelvas cosas que no has resuelto. Entonces, claro, viene de una educación donde esos temas no se hablaban. Entonces seguramente hay una serie también de algo se bloquea cuando te preguntan sobre ese tema, pero es hora de que te desbloquees y que lo tome de forma natural. Y que le diga la verdad. Lo peor que puede haber con respecto al sexo es que transmitas algo que no es natural cuando es natural. Claro. Ahora, pero ¿cómo le dice? Porque la veo ella bien... No, las preguntas se responden. O sea, ¿cómo nace? A los 13 años, mira, tú respondes tanto como el hijo quiera saber. Entonces hay un chiste como ¿no? La chiquita de 5 años en un hogar conservador que viene y dice, papá, ¿qué es pene? Por Dios, ¿cómo así? ¿De quién le dijo esa palabra? En el colegio. ¿Qué colegio? Le hemos puesto en un colegio católico. ¿Quién te ha dicho eso? La monja. Pero ¿cómo va a ser posible? Entonces, ¿cómo le vamos a decir sobre eso? Pero no entiendo, ¿cómo así te lo dijo? No dijo que hay que rezar para que el fantasma no venga y pene. Ese chiste refleja que a veces tú crees que el hijo te está preguntando sobre un montón de cosas y tú no sabes de qué cosa está detrás de esa pregunta. Entonces la respuesta debe ser simple, de acuerdo a la edad del hijo, y responde lo que está preguntando. Sí, pero no uno se enrolla, lo que tú crees que te está preguntando. Es Entonces te cierto. dice, papá, ¿qué pene? Te voy a contar la historia. Bueno, el papá y la mamá, según. Entonces, evidentemente lo vas a abrumar de información. Y punto. Claro, entonces... ¿Y cómo has hecho tú con tus hijos? Todos hacían... Lo que pasa es que, bueno, hay dos etapas en mi vida con los hijos. Jan y Nicolás, que son los hombres y los mayores. Obviamente mi comunicación con ellos era muy diferente a mi comunicación con Mía, que es mujercita y es más chiquita, ¿no? Yo con Jan y Nico siempre hablé abiertamente. Ellos preguntaban mucho y siempre le dije, porque vinieron con el cuentito pues de la abejita. Claro, ¿quién vino con el cuentito? ¿Se lo dieron en el No me acuerdo colegio? si fue Jan o Nicolás, seguramente en el colegio entre los amigos, ¿no? Ajá. O lo veían en Barney, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero le quité Barney. Chao. Chao, Barney. Y cómo se llama, con ellos sí les conté, pero como hablas con un niño, ¿no? No le voy a contar el acto sexual tal cual como es, pero sí les conté que el hombre y la mujer, ¿no? Se acostaban, tenían sexo y de ahí venían los niños y que lo de la abejita era un gran cuento. Ahora, con Mía, por ejemplo, que es la mujer, todavía no ha hablado. ¿Todavía no se ha hablado? No, todavía no ha hablado. Pero eso es interesante, porque no te pregunta. No me ha preguntado
pero sí le hablo en el caso de que la incentivo a que se cuide, ¿no? Que nadie la dé tocar, ¿no? Que esté su vagina, bueno, que esté sus tetitas o lo que fuera. Pero no he hablado de sexo con ella, no me ha preguntado tampoco cómo es el tema de los niños. Pero en los hombres yo creo que es más fácil explicar porque ya el papá dice, no, mi hijo es hombre, mi hijo cuando tenga 13, 14, que el debut, que el no sé qué, no sé cuándo. Pero es que ese es el problema. Y hablarlo con la mujercita es más delicado, como que la mamá dice, no, mi hijita, cuando se case. No, pero yo sabes lo que hice hace, como cuando Juliet tenía 6 años, compré un cuento, que no me acuerdo cómo se llama, pero un cuento bien bonito que habla de sexo, pero como dibujo, ¿no? Ajá. Y ellas iban leyendo. Pero el problema, Lorena, no es, vuelvo a repetir, la explicación técnica. O sea, ¿cómo tú le explicas a tu hijo, o sea, cómo previenes para que tu hijo mantenga todos los afectos que se involucran cuando tiene un acto sexual? Claro. O sea, el chico no está preparado, de pronto tiene eso y el mundo cambia radicalmente. Claro, no, yo digo, para hablar completamente cuando te hablas del acto, ¿no? Claro, para que tú seas responsable, tú decidas, tú entiendas. La comunicación, educación que tengas en su casa. Y yo creo que uno va formando también, porque a veces se puede malentender el amor, el concepto del amor por un sentimiento pasional. Entonces, lo que uno hace o lo que uno pretende con sus hijos probablemente es prevenir incluso el sentimiento, lo que tú puedas sentir que no es adecuado para tu edad. Vuelvo y repito, cuando yo me siento con mis hijos, le digo, ok, tú tienes 15, tienes 14, es lógico y normal, natural que sientas esto y que te pueda ocurrir esto y que tengas el sueño tal y que despiertes probablemente un poco húmedo, eso es natural. Pero ¿cómo canalizar todo eso? Ok, esto ocurre por esto. Este no es el tiempo para este tipo de cosas. Lo que pasa es que, yo vuelvo y repito, como la señora que llamó muy dramáticamente, porque es el caso que nos pasa no solamente a Perú, sino a todo el mundo, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre. Estas dos personas no explican las cosas como deben de ser, tan claramente. Y entonces esto se pierde la información y se pierde a una persona que pueda desarrollarse naturalmente. Javier, entonces, ¿cómo hacemos para manejar esta situación? Lo más importante es que los padres, ¿no?, que traten de ver esto como algo natural. Si el padre tiene una serie de bloqueos con respecto a la sexualidad, la madre, ¿no?, y una serie de conceptos conservadores, va a transmitir una tensión. O sea, el hijo te va a preguntar y ya no importa lo que respondas, va a ver el párpado que se te mueve, ¿no?, la cara que te pone. Entonces, ya estás respondiendo. Ya estás respondiendo que la sexualidad es motivo de tensión, es motivo de conflicto, que es un tema nada natural. Oye, o sea, el asunto es que trabajes contigo misma, ¿no?, y que puedas responder de forma natural, tanto como más el hijo allá de pregunta. La información técnica. Tanto cuando el hijo pregunta es porque está en la edad de escuchar la respuesta. No, pero es que a eso iba con mi cuento, pues. O sea, yo les di el cuento y ellas se interesaban primero por la pancita, cómo crecía. Cuando crecieron se interesaban por el acto, y ahí me di cuenta de cómo era que yo no tenía que explicarles el cuento completo, ¿no? Por decirte. Es mejor explicarle nosotros, porque por ejemplo lo que me pasó el otro día, tengo un sobrino de 12 años, entonces estaba en el Facebook conversando con la amiga y le decía, oye, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta tal. Ya. Oye, pero el chico está con la chica, pero dice que van a ser chiquitingos cuando sean grandes. Entonces, los niños están muy bien informados, pero no con las palabras adecuadas, sino que el chiquitingo, que el no sé qué, y el otro va a ser... Entonces, yo creo que como padres es nuestra labor explicarle a nuestros hijos con el nombre que es. Exactamente. Nada de tu cosita. No, que no van a hacer el amor, van a ser chiquitingo. A mí me pasó algo bien gracioso con mi hija. Cuando nos bañábamos juntos, todavía era mucho más chiquita, tenía 4 años, 5 años, acaba de entrar, estaba en el nido. Y entonces yo le decía que ese era su gatito. Entonces, mira, es lo que caía. Pero no sé por qué, ¿no? Entonces el día nos estábamos bañando y le digo, ya, tienes que jabonarte bien tu gatito. Y me dice, papi, eso no es gatito. ¿Y qué es? Vagina. O sea, ella es la que te corrige a ti. Por Dios. No, los nombres tienen que... Claro, y con naturalidad, ¿no? Y una cosa importante, que es lo que estamos hablando, ¿cómo tú... A ver, les hago esa pregunta. ¿Cómo en la infancia, sobre todo, le hablas sobre el universo afectivo a partir del encuentro con la otra persona? ¿Cómo le hablas? No. Hay una sola herramienta, la mejor herramienta que hay, el cuento.
En el cuento es donde todos esos elementos están puestos de modo simbólico, de modo metafórico. Y a través del cuento es que tú comienzas a enseñar sobre las relaciones afectivas, qué cosa sucede con la otra persona. O sea, hay montones de cuentos y a través del cuento el hijo también puede preguntar. Y tú puedes también responder. En tus relaciones afectivas todo vas a tener. Por supuesto, el cuento es la herramienta y es algo que no se aprovecha. Y en la adolescencia también, solo que lo que necesitan no son cuentos populares, sino tu propia historia, tu propio cuento, lo que te ha sucedido a ti, cómo tú has estado aprendiendo. Y el hijo va a aprender mucho más si tú le cuentas con tu historia, ¿no? Entonces justamente les quería decir que tengo un taller de narración de cuentos para padres. Mire, qué casualidad. ¿Cómo llegamos a este tema? No, pero en serio, ¿cuándo es tu taller? No, porque es interesante. No, es todavía en agosto. No, pero es bueno. Es bueno porque muchos papás creemos que tenemos la verdad y a veces no sabemos qué, como dicen, ¿no? Qué responder o qué decir. Y siempre es bueno buscar la ayuda de otra persona que nos pueda abrir más la mente. Y la idea también para nosotros buena de hacer que no se desdibuje lo que viene a ser el acto sexual, ¿no? Que no es una cosa horrible y nada de eso. O sea, por ejemplo, en la época, para cerrar la idea, ¿no? En la época, digamos, nuestra, yo recuerdo que un tío le decía a mi papá, bueno, ya están creciendo los chicos, mira, Willy ya está grande, tiene que debutar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo no quiero ese destino para mi hijo porque él va a pensar que el sexo lo tiene que comprar. Entonces hay un montón de cosas claro. Lo que tú querías concluir, sí. No, lo que sucede es que hay que entender el cuento popular para poder contárselo. Y la gente por lo regular no entiende el simbolismo. No, o sea, la Bella Durmiente, que todo el mundo lo conoce, no está entendiendo ese simbolismo de una mujer que el amor la despierta. Una mujer que está dormida eternamente hasta que de pronto el amor la hace despertar. Y todo lo que puedes hablar con respecto al amor y al despertar el amor simbólicamente. Claro. Pero muchas veces no se entiende. Por eso que en este taller tratamos de entender los cuentos y que los padres que no tienen tiempo en esto, ¿no? Ahora que se trabaja tanto, que pasen un día o dos contándole cuentos a sus hijos. O sea, más importante que enseñarles cómo van a tener su primera relación es enseñarles los valores, exactamente, alrededor de eso. No es una explicación científica. Con buena... Sí, entonces voy a dar el correo para el taller. Separa 3 cupos. Cuatro. contacto@javierechevarría.com, contacto@javierechevarría.com. Y ahí en la página web también javierechevarría.com, ahí sale toda la información y es en agosto y ya quedan pocos cupos. Ah, ¿sí? Sí. Que puede ir papá y mamá. Quedan 3 metros. Lo ideal que vaya papá y mamá, ¿no? Eso es maravilloso. Yo he visto grandes transformaciones en padres que no tienen tiempo para pasar con sus hijos y que a través del cuento encuentran un espacio. Muchas gracias, Javier, la verdad es interesante. Siempre emprendemos mucho más de lo que pensamos con Javier Echevarría. Bueno. Ya. ¿Yo qué? No le compres ni un gatito, nada. Ya le compré un gatito. Ya se sabe. Ahora entiendo por qué no quiere hablar contigo, porque dice, papá no sabe nada, que le va a preguntar. Mejor le pregunto a mi mamá o al colegio. Gracias, Willy Rivera. ¿Tienes alguna presentación, algo que contarnos? Sí, pero yo siempre me olvido de dónde estoy, dónde voy a estar, así que la gente si se entera, vayan por favor. ¡Qué buena! Esos sus teléfonos. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos, sabes que encantado siempre de visitarte. Yo también de y le mando un abrazo a toda la gente de New Jersey este 8, este domingo estamos en New Jersey para el Festival Peruano. Que va a estar genial, van a ir un montón de artistas de acá. Así y a ver si vienes un día por acá también. Bueno, ya está comprometido mi tocayo Jean Paul, que me ha llamado para que venga acá a tomar desayuno. Muy bien. La verdad estamos justamente este miércoles grabando el videoclip de la primera canción del disco nuevo que se llama Fiesta Perú, que sale más o menos el 10 de julio a la venta. Y de ahí ya vendré pues a cantarte. Perfecto. Bueno, ya decirle a todos que pueden entrar a www.mamis.com.pe o a www.leonarleon.com.pe solo para contratos, por favor. Así que muchísimas gracias. Estoy haciendo nuevos proyectos. De acá a un mes más o menos vamos a inaugurar un spa. Así que a toda la gente del Cono Sur de Chorrillos vamos a estar abriendo ahí un spa. Y también contarte que muy pronto va a haber muchas sorpresas porque estamos armando por ahí un show infantil con DMS Diversiones. Así que tengo otro bebé. No, ya no. Sí, me acordé. Ya se acordó. ¡Ay, ya estamos con la hora! Gracias, En Fiesta Patria estamos en Chile y en agosto vamos para Japón. Ya. Muy bien. Ya saben, todos los papás donde Javier Echevarría y hoy, desde hoy lunes, Hairspray, todos los lunes en el peruano japonés. Yo también tengo que decir. Nos vamos a la pausa y volvemos con la lectura de lunares en el rostro.